Your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services. Empieza con sus arengas antisemitas desde hace bastantes días, ¿no? Pues todos sabemos que es para ocultar cosas, para tapar otros temas. No es una bandera nazi, es una cortina de humo nazi. Bueno, pues vamos a hablar de esas cosas que quiere tapar el Partido Socialista. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el PSOE mantiene bloqueada en el Congreso la comisión de investigación sobre la Dana. Al rechazar que Pedro Sánchez comparezca para dar explicaciones sobre los muertos, se han incrementado las tensiones con sus socios de gobierno, especialmente con los valencianistas de Compromís. Desde Més País, que es el partido mayoritario de la coalición valencianista de izquierdas, critican que esta postura impida incluso la participación de las víctimas, ya que se vota en bloque el aceptar o no la comparecencia en la comisión de investigación sobre la Dana. Por eso proponen votar a cada compareciente por separado. Esta fórmula permitiría que las fuerzas de izquierda sumaran apoyos con el Partido Popular y Vox para forzar la presencia del presidente del gobierno. Por su parte, los socialistas insisten en que la comparecencia de Pedro Sánchez podría interpretarse como una asunción de responsabilidad política y quieren impedirlo a toda costa, por lo que de momento no habrá reactivación de la comisión de investigación de la Dana. O sea, que según el Partido Socialista y según la jueza de la Dana, esa de Valencia, todo lo de la Dana es responsabilidad de Mazón. Pero bloquean la comisión de la Dana en el Congreso para que Sánchez no vaya a declarar. Ya. Con la Dana, Sánchez tiene que dar muchas explicaciones sobre lo que pasó antes, es decir, qué papel han tenido las leyes falsamente ecologistas en que la Dana al final causara más de 200 muertos fueron, ¿no? Más de 200 muertos, don Luis. Es que por un momento he dicho, pero ¿200? ¡Qué barbaridad! Más de 200 muertos. Eso no habría pasado si no se hubiera impedido limpiar los cauces de los ríos, si se hubieran hecho las presas necesarias. El PSOE tiene que dar cuenta de qué pasó el día de la Dana. ¿Por qué no hubo avisos por parte de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar que permitieran detectar a tiempo y reaccionar esa crecida del barranco del Pollo? Y el PSOE, Pedro Sánchez, tiene que dar cuentas de por qué fue posible que llegaran bomberos rescatistas de Francia a Valencia antes que la ayuda, que los rescatistas del gobierno español. ¿Por qué se tardó más de 3 días en movilizar la ayuda necesaria? De todo eso tiene que dar cuenta el Partido Socialista. Por algún motivo, la jueza de la Dana parece que eso no lo quiere investigar. No sé, yo creo que debería. ¿Ustedes no lo creen? Bueno, en el Congreso se monta una comisión y como se llama a declarar a Pedro Sánchez, pues resulta que el PSOE bloquea la comisión. Hombre, todos entendemos por qué, ¿no? Y todos entendemos por qué tiene Sánchez la necesidad de envolverse en banderas con la cruz gamada. Es mucho mejor salir a decir Israel, genocida, que salir a dar explicaciones de cómo es posible que hubiera 200 muertos en Valencia. ¿Y cómo es posible que no llegara la ayuda? ¿Y cómo es posible que alguien sea tan canalla como para encima decir luego, si quieren ayuda, que la pidan? Por cierto, Sánchez, ¿cuánta gente murió en esos 3 días que tardaste en movilizar la ayuda necesaria? ¿Y cómo pide ayuda a alguien que está inconsciente después de haber sido arrastrado por la riada y está muriéndose? ¿Me lo quiere usted contar? Bueno, pero no es solo la Dana lo que quiere tapar. El gobierno no quiere que se haga luz sobre el asunto de la Dana.
pero tampoco quiere que se haga luz sobre la falta de luz, sobre el apagón. Escuchen. Les hablamos ahora del famoso apagón que sufrió España en abril y de cómo aún no sabemos las causas que lo provocaron, porque el Ministerio para la Transición Ecológica se niega a publicar las actas de las reuniones con el comité de expertos que investigan ese apagón. Pese a las exigencias de la Comisión de Transparencia, que obliga a que sean actas públicas, el Ministerio de Sara Gessen se niega a revelarlas. De hecho, Transparencia recuerda que la ley obliga a facilitar esa documentación a cualquier ciudadano o institución que la solicite, pero el plazo para entregarla ya ha vencido y siguen sin respuesta. Lo curioso es que aunque la negativa incumple la normativa, no existen sanciones para el Ministerio por ocultar esta información. Así que 5 meses después del apagón, las causas aún no se conocen y no se sabe si ese colapso eléctrico histórico en España puede volver a producirse y, sobre todo, quién debe asumir las correspondientes responsabilidades sobre el sistema energético. Dijeron que iban a crear una comisión para investigar. Realmente todos sabemos ya lo que pasó. Aquel día, Sánchez, en su afán de ser más Greto que Greta, o Beatriz Corredor, en su afán de hacer que Sánchez sea más Greto que Greta, habían llevado el mix energético hasta un nivel insostenible de participación de las renovables. Y lo habían hecho sin que la red dispusiera de los mecanismos de control adecuados que garantizaran que la red no se cayera si algo fallaba en algún punto. Todos lo han dicho ya, lo han dicho las eléctricas, lo han dicho los analistas internacionales, lo han dicho otros operadores europeos, lo dice Portugal. El gobierno dijo que habrían una comisión de investigación interna y que ya darían los datos. Bueno, pues resulta que están ocultando las actas que permitirían conocer exactamente qué pasó. Todavía no se ha hecho público el informe que describa minuto a minuto dónde se produjo el primer problema y por qué ese problema se propagó en cascada a toda la red. ¿Y por qué no lo han hecho? Pues muy sencillo. Están jugando a pasar el tiempo y mientras tanto la justicia sin abrir causa. Debería estar la justicia investigando. Sánchez no debería estar haciendo informes. A Gessen no debería estar haciendo informes. Quien debería estar haciendo informes es el juez, pidiendo información a Red Eléctrica, a los técnicos que estaban en las salas de control, a los que en los días anteriores al apagón ya estaban en comunicación con las eléctricas y dejaron patente en sus conversaciones que algo iba mal en la red, que la red estaba empezando a experimentar oscilaciones anómalas. Y en vez de corregir la situación, en vez de meter más energía síncrona, es decir, más gas, más nuclear, más hidroeléctrica, siguieron adelante con el tema, porque querían sacar pechito verde. Esto debería estar investigándolo un juez, y debería estar llamando a declarar a Beatriz Corredor y a Pedro Sánchez, a ver quién dio las órdenes de que ese mix eléctrico fuera así, y a ver exactamente qué pasó minuto a minuto en los días anteriores y en ese día. No es de recibo que de nuevo la justicia en España falle al pueblo, porque está pasando siempre. Los casos de corrupción prescriben y cuando no prescriben al final hay condenas miserables y cuando no hay condenas miserables les indultan. El caso es que nunca ningún político ladrón va a la cárcel. Y aquí todos los jueces con sus togas enormes y preciosas en las aperturas de años judiciales. Señores, la elegancia y el prestigio y el respeto no están en las vestimentas bonitas, están en las acciones y en lo que la gente piensa de lo que haces. Y es inaceptable que la justicia en este país no haya hecho pagar nada a nadie por la pandemia, no haya hecho pagar nada a nadie por la Dana, no haya hecho pagar nada a nadie por el apagón y no vaya a hacer pagar nada a nadie por los incendios. Ya está bien. ¿Algún juez va a investigar esto? ¿Es de recibo que un gobierno esté ocultando actas sobre lo que pasó el día del apagón? Bueno, y nada, lo dicho, España es un atractor de talento. 300 pakistaníes irregularmente empadronados en 3 semanas en San Cugat. Y en Ceuta, 387 inmigrantes nuevos en solo 15 días. Vamos, para que luego digan que no hay turismo, escuchen.
Hablamos ahora de inmigración ilegal porque el Ministerio del Interior ha informado de que en solo 15 días han entrado en Ceuta 387 inmigrantes, sumando un total de 2.401 accesos por vía terrestre desde el mes de enero. Esto supone un aumento del 18,5% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 2.026 entradas. La mayoría cruzó por los espigones fronterizos del Tarajal y Benzú o saltando directamente la valla. En el caso de Ceuta, dice el Ministerio del Interior que por vía marítima solo llegaron 6 personas frente a las 19 del año pasado. Por tanto, se acusa un repunte de intentos desde finales de agosto, con noches en las que se han superado los 350 intentos de entrada, una cifra récord, según denuncia la Guardia Civil. Aunque el Ministerio del Interior solo contabiliza los accesos registrados oficialmente, en lo que va de año se calcula que se han producido más de 27.000 intentos de entrada. Es por eso que Ceuta denuncia la presión migratoria, que continúa siendo constante ante la falta de cooperación, además, por parte de las fuerzas marroquíes. Pues nada, que bien, otros 387, lo cual quiere decir que dentro de 3 semanas nos llegará el presidente de la Asamblea de Ceuta, el popular ese que prefiere pactar con los socialistas antes que con Vox, y nos dirá que están muy colapsados y que hay que llevar más gente a la península. ¿Hasta cuándo? Colapsa Ceuta, colapsa Canarias, nos mandan para acá, en vez de a sus países de origen, a los que provocan el colapso. Y entonces entran más. Y nos vuelven a mandar a la península los que provocan el colapso. Y entonces entran más. ¿Y así hasta cuándo? ¿Hasta que colapse toda España? Pues parece que es lo que algunos están buscando. Oiga, no sé si Trump tiene la piel naranja, el pelo amarillo o es un perfecto gilipollas. Me da igual. Lo que sé es que había un coladero en la frontera sur y se acabó el coladero. Dice que me vas a seguir metiendo aquí inmigrantes, México, pues te voy a crujir económicamente. Y oiga, qué maravilla, ha dejado de circular droga por la frontera sur y han dejado de circular inmigrantes por la frontera sur. ¿Qué cosas? Y aquí resulta que en la frontera con Marruecos nos meten a todo el que quiere. Y Mohamed VI vacía sus cárceles y tenemos derecho a sospechar que de los que entran por la frontera de Ceuta, algunos de ellos son criminales, no sabemos hasta qué punto peligrosos, escarcelados por Mohamed VI. No sé, somos muy fachas si sospechamos eso. Y somos muy fachas si sospechamos que el hecho de que se permita a Marruecos hacer eso, es decir, que se permita a gente entrar por la frontera con Marruecos, es algo que podría evitarse. Por ejemplo, pues, haciendo lo que Trump con México, que Marruecos nos mete gente, que Marruecos nos atosiga con la presión migratoria. Pues oiga, ni una visa más, ni un visado más a ciudadanos marroquíes hasta que pongan orden en su frontera. Y por supuesto, represalias económicas inmediatas. Y ya está, y a ver quién puede más. A ver quién tiene más que perder. Lo que desde luego no es aceptable es que aquí nos estén mandando todo tipo de gente. No sabemos si criminales o no criminales, si yihadistas o no yihadistas, si violadores o no violadores, si asesinos en potencia o no asesinos en potencia. Probablemente la mayoría, pues gente muy normal y muy agradable. Pero con que haya un 10% de desalmados ya le hemos fastidiado. Y aparte, que no tenemos por qué nosotros hacernos cargo del mantenimiento de todo Marruecos. ¿Qué quiere usted que le diga? Me parece que si Marruecos tiene dinero para $1.000 millones para comprar misiles y satélites espía, pues algún dinerillo le sobrará para encargarse del mantenimiento de sus propios nacionales, menas incluidos. Vamos, digo yo, y así nos compramos los misiles nosotros. En fin... Hoy sale un artículo sobre Santiago Abascal en el Wall Street Journal.
El periodista Turku Baradayan, un escritor británico nacido en India que fue editor de la publicación Newsweek, se ha hecho eco de la influencia que está teniendo Santiago Abascal en una columna de opinión en The Wall Street Journal. En su artículo explica cómo Vox está centrando su estrategia política en la férrea oposición a la inmigración ilegal, la defensa de la natalidad y la reivindicación del pasado histórico de España. Añade este articulista que Santiago Abascal persigue que Vox se convierta en el principal partido de la derecha, en línea con el auge de lo que llama las fuerzas populistas y nacionalistas de Europa y coincidiendo con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. En su columna de opinión publicada en The Wall Street Journal también señala que Santiago Abascal está haciendo una férrea oposición al gobierno de Pedro Sánchez, que por su parte ha adoptado una postura muy crítica con Israel, con medidas como el embargo total de armas, la prohibición del uso de puertos españoles para su abastecimiento y declaraciones en las que ha calificado la guerra en Gaza como un genocidio. Bueno, yo me pregunto, ¿ustedes creen que sería posible un artículo similar sobre Feijóo en algún periódico extranjero? Es decir, ¿ustedes creen posible que en algún periódico extranjero, pues Feijóo, en fin, que no sea pagando, pues tuviera algún artículo elogioso sobre su firmeza, sobre cómo ataca a Sánchez, cómo defiende los intereses de los españoles, cómo defiende a Israel, cómo defiende pues Europa contra la invasión migratoria? ¿Se imaginan ustedes algún artículo en algún medio internacional sobre Feijóo en ese sentido? De hecho, una de las cosas que pues en algún momento he visto que se le criticaban a Vox era el acento que había puesto en el tema de relaciones internacionales. Vox ha puesto en marcha una alianza de partidos de numerosos países europeos e iberoamericanos, el Foro Madrid, ha puesto en marcha el partido Patriots en Europa. Vox ha dedicado muchísimo esfuerzo a través de, por ejemplo, la Fundación Disenso, a organizar a las fuerzas soberanistas y anticomunistas y anti-woke en Europa Occidental, en Iberoamérica, y gracias a eso ahora mismo se cuenta en la derecha con lo que la izquierda ya tiene desde hace muchísimo tiempo, que es una internacional de combate político. La izquierda actúa coordinadamente en todo Occidente. Es una cosa espectacular. O sea, se pone en marcha, dicen, toca ley de eutanasia. Y se ponen en marcha simultáneamente en todos los países. Y ahora toca hablar del genocidio en Gaza. Todas las fuerzas de izquierda en todo el mundo cuentan con sus medios de comunicación, cuentan con, por supuesto, sus activistas universitarios, y todos ellos se coordinan. Toca defender a Maduro, que está muy atacado. Pues ahora salen todos a tratar de... hay que negociar con el gobierno chavista. Están perfectamente coordinados. Y hasta que ha surgido Vox, no había nada enfrente que tuviera la más mínima coordinación. Cada partido antiprogre, anti-woke, anticomunista iba por su lado en cada país. Y Vox ha articulado todo eso. Y ahora mismo, pues Santiago Abascal internacionalmente tiene una imagen que, por supuesto, Feijóo no va a tener nunca. O sea, es un señor que no es ni capaz de felicitar a Milei por su victoria en Argentina. ¿Cómo va a tener un artículo elogiando su firmeza en la prensa internacional? Un señor que pone un tuit diciendo: hoy me he reunido con el embajador palestino. Lo puso Feijóo, búsquenlo ustedes en Twitter, antes de que Pedro Sánchez reconociera al Estado palestino. Y dice Feijóo: hoy me he reunido con el embajador palestino. ¿Perdone? ¿Se ha reunido usted con el embajador de un país que no existe, que ni siquiera España reconoce? Porque no la reconocía, no lo reconocía en ese momento. ¿Cómo va a poner nadie un artículo elogioso sobre Feijóo en ninguna parte del mundo? Pero vamos, la imagen internacional que tiene Abascal no es solo que ya la quisiera Feijóo, es que ya la querría Sánchez. Porque de Feijóo no van a decir nada en ninguna parte, ni a favor ni en contra. O sea, Feijóo pues es casi tan don Tancredo como Mariano Rajoy, pero bueno, habla un poco más.
Pero de Sánchez sí dicen cosas en el exterior, pero todo lo que dicen es para mal. Bueno, y una noticia que a ustedes les parecerá, pues no sé, poco importante, pero en realidad es importantísima. Tiene unas implicaciones internacionales brutales. ¿Saben ustedes quién es el país que está en estos momentos representando la mayor amenaza para el comercio de China hacia la Unión Europea? Pues Polonia. Curioso, ¿verdad? Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias con la información internacional porque Polonia continúa con su frontera con Bielorrusia cerrada, lo que hace peligrar el comercio de la Unión Europea con China, que anualmente mueve unos 25.000 millones de euros. En un primer momento, Polonia justificó el cierre de la frontera por motivos de seguridad ante el incremento de las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia, pero lo cierto es que, aun terminadas las maniobras, la frontera sigue cerrada por motivos de seguridad nacional. El cierre afecta a una nueva ruta clave que canaliza el 90% del transporte ferroviario de mercancías entre China y la Unión Europea, lo que está generando un fuerte impacto tanto en la logística europea como en el comercio, que podría desviarse hacia rutas más largas y más costosas. De momento, la frontera seguirá cerrada hasta nuevo aviso, por lo que no se tiene ninguna información sobre esos plazos de reapertura ni de las compensaciones por los retrasos e inconvenientes que esto está generando. Bueno, resulta que si China quiere enviar mercancías a Europa, tiene 3 vías. La vía aérea, cara, rápida pero cara. La vía marítima, mucho más barata, pero muy lenta. Y luego la vía terrestre, que es una cosa pues intermedia entre las dos. Mucho más rápida que la marítima, menos que la aérea, y desde luego bastante más barata que la aérea, y yo creo que no creo que sea más barata que la marítima, pero no mucho más cara. Problema: ¿por dónde llegan las mercancías por vía terrestre a Europa? Pues antes llegaban vía Rusia, Ucrania, pero Ucrania está en guerra, con lo cual pues la única manera es por Bielorrusia. Entonces llega la carretera, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania. Pero Polonia ha cerrado su frontera con Bielorrusia. ¿Por qué? Pues porque Bielorrusia, es decir, Rusia, es decir, Putin, le está mandando inmigrantes islámicos, muchos de ellos venidos del Cáucaso, pero no solo, a través de la frontera. Y Polonia ha dicho, aquí no entra ni uno. Y ha cerrado la frontera a cal y canto. Y claro, cerrar la frontera a cal y canto implica pues que no entra nada, no entran ni los camiones de carácter comercial. Con lo cual, esto puede tener unas repercusiones en el comercio mundial bastante importantes. Primero, porque para China es un palo el no poder llevar por carretera eso. Pero segundo, porque como tendrá que recurrir a otro tipo de transporte, pues va a provocar un encarecimiento en muchos productos. Todo está conectado, ya es imposible analizar la actualidad de los países sin ver la casilla dentro del tablero de ajedrez internacional. Vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que el presidente Donald Trump fue agasajado en el castillo de Windsor por la monarquía británica con toda solemnidad en el primer día de su visita oficial al Reino Unido, lejos de Londres y de manifestaciones en su contra. Es la segunda ocasión que el mandatario es invitado por la realeza. Entre tanto, a medida que crecen los llamamientos para que el presidente Trump envíe a la Guardia Nacional a Denver, funcionarios de la ciudad y del estado están contraatacando. La semana pasada, la ciudad y el condado de Denver se unieron en un informe presentado en apoyo de la demanda del gobernador de California contra los despliegues en junio de la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles. Y finalmente contarles que el Departamento de Seguridad anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha recibido más de 150,000 solicitudes de personas que desean unirse a la agencia para ayudar a detener y expulsar de las calles a todos aquellos delincuentes que hayan entrado ilegalmente en el país. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.es y nuestras distintas plataformas digitales.
Muchísimas gracias, don Williams. Vamos con la información del tiempo, con la ayuda de doña Carmen Carbonell, y después pausa publicitaria y a la tertulia. Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios.